Quiero invitar al escenario a los señores Ronnie Rodríguez, viceministro de Energía del MINAE, el señor Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, al señor Eric Bogantes, regulador general de ARECEP, el señor Mario Alvarado, presidente ejecutivo de ACOPE, al señor Rubén Zamora, representante de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, y también al señor Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Por favor, los invito a pasar, a subir al escenario para dar inicio con este primer debate. En cada uno de los asientos ustedes tienen el micrófono para que puedan utilizarlo en el momento que les corresponda, que tengan la palabra. Y este panel va a ser moderado por el señor José Pablo Montoya, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica y coordinador de la Comisión de Energía también de la Cámara de Industrias. Don José Pablo, en este momento, tal vez si podemos hacer silencio, las personas que están en el fondo, podamos iniciar con este panel. Ya estamos listos, ya tenemos a las personas y a las autoridades listas aquí en el escenario para dar inicio a este debate sobre el proyecto de ley de armonización eléctrica. Don José Pablo, le doy la palabra para que pueda iniciar. Ahí al frente ustedes tienen los tiempos respectivos y podemos iniciar. Buenas. Aló. Bueno, vamos a dar pie a este primer debate. Primero quería comentarles que en Costa Rica no existe una ley general que de manera integral defina cómo se debe operar el sistema eléctrico nacional. De hecho, desde que se instaló la primera hidroeléctrica en el país en 1884, han existido 14 leyes que se han creado de forma independiente y no teniendo un elemento común. A hoy, de esas 14 leyes, 12 siguen vigentes. Tampoco existe una ley que ponga al consumidor como el eje central del marco legal. Hoy, por voluntad del Congreso, se conformó la Comisión Especial del Sector de Energía y es donde estamos viendo la posibilidad de tener una nueva ley, que sería el expediente 23.414, la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Hemos visto hoy que hay tres ejes que son fundamentales para este país. ¿Cómo llegamos a descarbonizarlo? A través de un mayor consumo de energía eléctrica. ¿Cómo aseguramos el suministro energético para las industrias del futuro, donde vemos la posibilidad de que este país atraiga a la industria de semiconductores? Y por supuesto, contar con tarifas eléctricas que sean las adecuadas tanto para los consumidores residenciales, industriales y comerciales. Por eso es que hemos montado este panel donde tenemos a todos los expertos al respecto para que hablemos sobre la ley. Permítame presentarles don Ronnie Rodríguez, viceministro de Energía del MINAE, don Eric Bogantes, regulador general de ARECEP, don Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, don Rubén Zamora, en representación de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET, don Mario Alvarado, presidente ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, ACOPE, y el señor Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, como representante de los consumidores. Es decir,
contamos con representación del gobierno, de la autoridad reguladora, de los prestadores de servicios y de los consumidores en este panel. La modalidad que vamos a implementar, vamos a tener 3 preguntas que se las vamos a hacer a cada uno de ellos, la misma pregunta, para que cada uno nos dé su punto de vista. Tenemos 4 minutos por cada participante. Vamos a ir rotando los participantes en cada una de las preguntas y al final tendremos 1 minuto y medio para cada participante para que pueda hacer un resumen de su punto final. ¿Entendido? Muy bien, comenzamos entonces a lo que vinimos. Voy a leer la primera pregunta. De acuerdo con el contenido propuesto en el texto del expediente 23.414, ¿qué mejoras en rectoría y en planificación del CEN deben implementarse a nivel de la ley para que el sector eléctrico cumpla su rol estratégico en la actividad económica del país? Comencemos con vos, si querés, Eric. No. Ahora sí, gracias. Buenos días a todas y todos los participantes de hoy. Es esta mañana un gusto, un honor estar con ustedes, un agradecimiento especial a la Cámara de Industrias por la invitación y también un saludo a todos los miembros del panel. Yo antes de comenzar a hablar específicamente sobre la ley y las mejoras que podrían introducirse, quisiera hacer algunas observaciones de tipo general al tema de la energía o al entorno energético del país. Hace un rato, cuando estaba don Agustín exponiendo, ahí él nos daba unos datos donde decía que casi el 68% de la energía que se usa en el país es derivada de petróleo y el 22% era energía eléctrica. Para los ingenieros es muy normal ver esos datos. Sin embargo, debemos de tener un cuidado, y yo quería aquí hacer esa reflexión, y es que la electricidad no es una energía primaria. La electricidad es un vector energético, y entonces cuando nosotros trasladamos ese 22% de la matriz energética de electricidad y la devolvemos hacia atrás, la rebobinamos un poquito, ¿verdad?, nos vamos a encontrar que el uso de energía primaria sería mucho mayor de lo que se indica en ese porcentaje. Digamos, ese porcentaje es el de electricidad, que ya es un vector energético. Entonces, cuando pensamos en las fuentes primarias, ahí tendríamos energía eólica, energía hidráulica, radiación solar, energía geotérmica, y bueno, creo que esas son las que se están utilizando aquí para generación de electricidad en el país. Entonces, la cantidad de energía que se utiliza, ¿verdad?, es mucho mayor como energía primaria. Y además, también olvidamos muchas veces en la discusión un tema o un concepto muy técnico, que es el factor de planta. El sistema nacional, el eléctrico nuestro, tiene un factor de planta que es como de un 55%. Entonces, cuando hacemos el cálculo y hablamos de energía primaria, ¿verdad?, y cuánto es la capacidad que hay que instalar para, por ejemplo, electrificar el transporte o electrificar calderas o electrificar algún otro consumo final, el cálculo que nos da en valores energéticos así puros, y dice hay que duplicar la capacidad, en realidad lo que estamos diciendo es hay que duplicar la cantidad de energía disponible. Pero cuando eso lo trasladamos a las fuentes primarias de energía, prácticamente habría que triplicar la capacidad, o sea, la energía primaria. Entonces eso es importante, ¿verdad?, porque los niveles de inversión vienen asociados a la capacidad instalada, ¿verdad?, no a la energía que se consume. La energía que se consume es al final para fijar la tarifa, pero los niveles de inversión vienen asociados a la capacidad de planta, o sea, a la energía primaria que necesitamos.
digamos, ese concepto ahí es importantísimo que lo tengamos claro. Y otro comentario que me gusta hacer a mí siempre en términos de economía y de producción, y es que si ustedes recuerdan en economía clásica que dice que los factores de producción son tierra, capital y trabajo, la economía moderna ya introduce la economía o el conocimiento, estamos en la época de la economía del conocimiento, pero en la tierra, capital y trabajo, digamos, el trabajo es el componente energético. Los libros de física, si ustedes recuerdan ahí el colegio, dice que energía es la capacidad de producir trabajo. Entonces, cuando hablamos de la energía, estamos hablando de un factor primario de producción. Y eso tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Lo que comemos, lo que vestimos, lo que usamos para trasladarnos independientemente del medio, al final está relacionado con la energía de alguna forma. Y tener esa energía en cantidad suficiente, o sea, en términos de disponibilidad, de cantidad, de continuidad del servicio, de calidad de la misma y a un precio competitivo, eso debe ser, o son de las normas o los principios que están dispuestos, o por lo menos escritos en la ley, planteados en este proyecto de ley. Y comenzando ya a aterrizar un poco en las cosas que podríamos mejorar en la rectoría, para que esta ley sea más viable, ¿verdad? Yo por lo menos recomendaría que en la parte transitoria de la ley se establezcan secuencias progresivas de aplicación, porque una aplicación en frío, digamos, muy cruda de una apertura mayorista y una apertura de comercialización, posiblemente va a atrapar a las empresas distribuidoras y a los mismos usuarios en condiciones para las que no están preparadas, ni mentalmente ni tecnológicamente. Nosotros tenemos, don Agustín dio el dato, ahora hace rato 140 años, ¿verdad?, de operar en un mercado regulado, muy estatizado, y entonces no estamos acostumbrados en el sector eléctrico, digamos, a competir un poco o a moverse, digamos, en ese entorno de competencia. Otros aspectos que creo que hay que considerar, a lo largo de la ley se habla un poco del concepto de servicio público, otros conceptos del servicio de interés general también se mencionan en alguna parte. A nivel de reglamentación, cuando se haga el reglamento de la ley, hay que afinar muchas cosas que todavía en el cuerpo de la ley no están tan claras. Entonces, por ejemplo, en algunas partes se le asigna al ARECEP, particularmente en mi caso, que eso nos llamó la atención, actividades de fiscalización que tal vez son más propias de una rectoría o de un ente contralor, y en otros casos también, por ejemplo, se nos pide aprobar la planificación o verificar, hacer el seguimiento de la planificación. Entonces, me da la impresión a mí que en términos de gobernanza todavía hay que ajustar un poquito la claridad de roles, de lo que hace el rector, de lo que hace el regulador, de lo que haría la autoridad, el operador de mercado, el operador de sistema, y lo que harían los agentes. Y estoy usando el término agente de mercado para referirme a las distribuidoras eléctricas, grandes consumidores y otros participantes como generadores en el esquema. Creo que debemos como país movernos en una dirección de competitividad. Esta ley me parece que es una oportunidad interesante para hacerlo, pero debemos de hacerlo con cuidado para no sacrificar o para no poner otra piedra más de buenas intenciones en el camino al infierno. Gracias. Muchas gracias. Seguimos tal vez en el orden aquí secuencial. Don Marco, brevemente, ¿qué mejoras en rectoría y planificación del CEN deben implementarse a nivel de esta ley?
Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio y gracias también por la atención, por estar acá para ver este panel. Tengo varios puntos. El primero creo yo que tiene que garantizarse una planificación vinculante. Eso significa que la planificación de mediano y largo plazo en el sistema pues tiene que estar garantizado, porque justamente eso es lo que va a permitir que se cubra la demanda de electricidad en el futuro. Entonces no podemos estar especulando con que si entra, tal vez no entra una planta en cierto periodo de tiempo. Y recuerden también que esa planificación indica en la parte eléctrica plantas no solamente que dan energía, sino que dan también otros servicios como regulación y reserva, que son fundamentales para la operación de un sistema eléctrico. Entonces, eso es lo primero, que de hecho nosotros lo hemos propuesto para el proyecto de ley. Algo importante también es velar porque el operador del sistema, el operador de mercado que está planificado en el proyecto de ley, tenga las funciones necesarias y la autoridad necesaria para poder operar el sistema, y llámese sistema como la integración de los sistemas de todas las empresas eléctricas del país, ¿verdad? Y ahí pues respetar la autonomía de cada una de esas empresas respecto a sus activos y cómo los operan y cómo los mantienen. Como funciona en Centroamérica, por ejemplo, simplemente es un predespacho y ya después cada empresa se encarga de hacer el despacho correspondiente, pero no hay una inclusión o una entrada del operador de sistema de mercado a los activos de las empresas. Eso es importante garantizarlo ahí. Otra cosa que nosotros extrañamos es una política energética de largo plazo para que pueda dar señales de hacia cuáles tecnologías tiene que ir el país, para que los diferentes actores de ese mercado puedan determinar pues cuáles tecnologías van a tener asidero en esa planificación país que establece el rector. Entonces, por ejemplo, si estamos apostando por eólico, entonces ahí los inversionistas y las empresas eléctricas actuales, incluyendo el ICE, pues pueden ver que por ahí hay opciones de inversión. Y también otras fuentes de electricidad definidas en esa política que hoy tal vez no están a la vista en Costa Rica o no están establecidas, pero sí necesarias para la operación de un sistema eléctrico renovable. Llámese incluso pues biomasa, eso es importante darle un mayor impulso a esto, o incluso vectores energéticos, ¿verdad? Existe ya hoy en día tecnologías para poder utilizar motores de gas con una mezcla de hidrógeno, por ejemplo, y ese tipo de cosas, pues creo que para el futuro de una economía descarbonizada son necesarias pensar en ese tipo de cosas, así como almacenamiento también es algo que podría estar en una política hacia futuro, porque la política energética establece una línea y ahí ya las empresas eléctricas, el regulador y la economía y los inversionistas pues pueden ir encauzados hacia solucionar los problemas del país y las necesidades con eso que está ya establecido en esa política. Y por último, hoy en día, de cierta forma, ya sea de facto porque está en la ley, el ICE es el que garantiza el abastecimiento de la demanda de electricidad del país. Si no, el último ejemplo lo vimos en mayo, en donde tuvimos que echar mano de múltiples fuentes para poder cubrir la demanda en vista de que pues al final tenemos que afrontar esas necesidades del país. Sin embargo, en un mercado abierto en donde el ICE es una empresa más, pues le corresponderá al Estado garantizar esa demanda de electricidad y por ende todos los elementos anteriores son fundamentales para que eso suceda. Por ejemplo, este año logramos pasar el Niño más duro de los últimos 50 años con un aumento tarifario en algunos sectores despreciable. Evitamos un aumento tarifario del 70% en algunas tarifas o del 50% en otras en enero, porque pudimos diluirlo en el tiempo. Esto lo pudimos hacer gracias a la solidez financiera del ICE, pero en un mercado abierto pues hay que tener cuidado de esa volatilidad del precio y justamente ahí la rectoría tiene que ser más fuerte
para poder garantizar esto por el bienestar no solo de las personas, sino la economía del país. Muchas gracias, Marco. Seguimos entonces con Rubén. Adelante, Rubén. Brevemente, ¿qué mejoras de rectoría y planificación del CEN deben incorporarse en la ley? Hola, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Vamos a ver, desde el punto de vista de la rectoría y planificación, nos parece que el proyecto de ley hace un buen trabajo en la medida en que lleva una línea correcta. Vamos a ver, ¿en qué sentido? El proyecto de ley lo primero que está haciendo en esta versión es que realmente con la figura del ECOSEN está creando una institución que es autónoma, tiene una independencia desde el punto de vista financiero, tiene una independencia desde el punto de vista de administración. Si bien pueden hacérsele mejoras a la conformación de la junta directiva que tendría el ECOSEN, por lo menos en esa línea va en la línea definitivamente correcta. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro de CEDED, cuando llegó la versión anterior, que se planteó probablemente, y ahora el viceministro lo puede comentar, porque lo veían más viable políticamente, puesto que si esa institución autónoma ocupa mayoría calificada. Pero la realidad es que, digamos, esa figura nos da más seguridad a todos los actores del sistema eléctrico nacional, porque sabemos que está más blindado. Cualquier otra cosa que tenga una mayor dependencia de los cambios políticos que suceden en este país cada 4 años, es algo que genera inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es un problema en el sector de energía, porque recordemos que las inversiones que nosotros hacemos, tanto las empresas distribuidoras que yo represento, como también todas las demás empresas a nivel de generación, son de decenas, cientos y hasta miles de millones de dólares en el caso del ICE. Entonces sí se necesita seguridad jurídica y esa independencia es importante a nivel de la planificación. En eso me parece que el proyecto de ley está haciendo un buen trabajo. Hay 2 temas que son fundamentales a nivel de planificación. Por un lado está el tema de la credibilidad, que tiene que ver mucho con que realmente tenga un fundamento técnico y que no sea un cambio, digamos, político arbitrario. Respetuosamente reiteramos, porque ya lo hemos venido diciendo y lo dijimos ahora que tuvimos problemas con el suministro de energía, no fue responsable las administraciones de gobiernos pasados que estancaron el crecimiento de la capacidad de generación de Costa Rica. Eso no fue responsable y desgraciadamente ahora estamos pagando los platos rotos. Es muy importante que crezca la generación y el modo en que está planteado también en el proyecto de ley creemos que es una oportunidad en la medida en que haya esa gradualidad que decía don Eric. Nosotros creemos que sí es importante la gradualidad. Hay varias mociones en el tema de gradualidad de todos los sabores y de todos los diputados, ¿verdad? O sea, en ese sentido creo que hay varias opciones. Como digo yo mucho, lo malo es que muchas mociones importantes están al final, ¿verdad? No son de las primeras, pero hay varias mociones en ese sentido de la gradualidad, ¿no? Y lo otro también es no olvidar, ¿sí?, que si bien la ley en esta parte de generación puede venir a ayudar mucho y a nivel de planificación, también es importante el impulso y las políticas públicas que tenga el gobierno. Ahora el MINAE en enero sacó una directriz que busca facilitar y simplificar los trámites que a veces son demasiado engorrosos. Lo que usted decía, esas 12, 13 leyes, hay veces la aplicación de eso es una tragedia. Bueno, esa directriz tenemos la esperanza de que nos siga ayudando este año para que los trámites sean menos engorrosos. Y también creemos nosotros que si bien hay que seguir discutiendo este tema porque definitivamente hay que mejorar, recordar, y lo hemos dicho varias veces, del 2010 al 2008, gracias al impulso que se empezó en el 2010, Costa Rica creció 1000 megas en cosa de 8 años con las mismas leyes que tenemos hoy en día. Entonces esto es importante porque al final muchas veces las cosas no dependen solo de las leyes, también depende de cuál es la actitud que hay a nivel del Poder Ejecutivo, cuál es la actitud que hay aquí a la par, por ejemplo, en el ICE, y eso es clave y no hay que olvidarlo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Don Mario, por favor, adelante. Muchas gracias, don José Pablo. En primer lugar, un agradecimiento a la Cámara de Industrias por la invitación en este importante evento. Como dijo uno de los predecesores, el Congreso de Energía de la Cámara de Industrias es el Congreso de Energía, correcto.
Y por supuesto un saludo a todos los presentes y su gentileza de poner atención a este conversatorio. Claro que es importante las mejoras en planificación y en rectoría en Costa Rica, es algo que necesitamos desde hace muchos años. No es posible que tengamos un rector que sigue siendo débil en un elemento fundamental de la economía, un elemento transversal como es la energía. El rector debe fortalecerse y creo que el proyecto de ley va en esa línea. Pero este no es un problema que estamos considerando en estos momentos, es un problema que tenemos desde hace muchos años. Hace un rato tuve el honor de saludar a la diputada Vanessa Castro y recordaba con ella que hace 25 años estábamos exactamente en la misma discusión en la Asamblea Legislativa. Hace 25 años se estaba discutiendo, nada más que en otro marco jurídico, el proyecto de Ley General de Electricidad, que como ustedes se acuerdan no pasó, y también telecomunicaciones, correcto, don Carlos. Pero digamos en este foro de energía vamos a interesarnos más de electricidad. Y como ustedes se acuerdan, ese proyecto, o por lo menos los que nos acordamos, no todos peinamos canas, algunos sí, ese proyecto fue aprobado en primer debate. Desde hace 25 años no tenemos un proyecto de energía aprobado en primer debate, hasta ahora. Por eso es tan importante la discusión del proyecto 23414. Perdón, no pasábamos comisión, El proyecto de hace 25 años pasó primer debate, pero este proyecto pasó comisión. O sea, tenemos 25 años de no tener un proyecto de energía que pase comisión y este proyecto lo hizo. Y eso es muy importante y por eso tenemos que aprovechar la oportunidad en la discusión de este proyecto, porque el mundo sigue girando y no espera a Costa Rica. El mundo sigue aprovechando todas las ventajas de los mercados competitivos y eso tenemos que traducirlo a ventajas de Costa Rica. Y eso es parte de las mejoras en rectoría y en planificación que se requieren. Hay que tener una clara definición de roles en cuanto a las entidades que componen el futuro mercado que se quiere establecer en este proyecto de ley. Eso también se hace. No es perfecta la redacción, me parece que es, por supuesto, un proyecto que tiene bastante espacio de mejora, pero lo importante es que haya disposición de las partes en poder lograr esas mejoras. Tenemos actualmente una planificación eléctrica que no es nacional, no involucra a todos los actores. El ICE hace el mejor esfuerzo dentro de su circunstancia, pero ellos tienen que pensar en sus esquemas corporativos. Pero la planificación nacional no está estructurada y no está dentro del rector, que es a quien le debería corresponder. Y eso es un esfuerzo que hay que definir bien en el proyecto de ley y creo que que el proyecto trabaja en esa línea. Otra vez, es importante hacer algunos ajustes, pero el proyecto tiene un trazo en la dirección correcta, como señaló aquí bien don Rubén Zamora. La reforma, hemos tenido, debido a que no tenemos ese esquema competitivo que se requiere en el sector eléctrico, hemos tenido ya experiencias de plantas que se construyen, que cuestan 2 veces, que cuestan 3 veces lo que se decidió a la hora de construir y eso lo paga el usuario, como lo señaló bien el ingeniero Agustín Rodríguez en la presentación anterior, que fue muy buena, don Agustín, felicitaciones por esa exposición. Entonces, realmente sí tenemos que hacer una serie de cambios que en este momento son urgentes, o sea, el periodo de desgastarse, de conversar, de ver, ya pasó. Costa Rica no merece que sigamos atrasando en un tema tan importante, entonces la reforma es urgente. Creo que es muy adecuado que los actores entiendan eso, que puedan no solo conversar, discutir, ceder en sus posiciones por un proyecto de ley posible y que sea muy beneficioso para Costa Rica, y creo que hay mucho de eso en el expediente 23414. Creo que es el momento de conversar, de ceder, de concordar por el bien del país y en esa actitud está COPE. Y los invito a todos los demás a estar en esa actitud para poder lograr el objetivo de tener un proyecto viable para el sector eléctrico. Gracias. Muchas gracias, Mario. Carlos, por favor, danos tu punto de vista como representante de consumidores.
Hoy en día ninguna empresa puede operar y hay muchas empresas que duele señores funcionarios del ICE para hacer, pero tanto nos costó lograr esa reunión en la empresa. Cuando logramos completar la reunión, ya la empresa había sido vendida en Colombia. Cuando llegamos a la empresa, todos los igualmente la empresa iba a salir de energía, estaban en zona franca, muy entusiasmados, en reunión, igual los muy pocos cerraron. Ahorita acabo de ver una empresa instalada en Cartago que acaba de apagar un horno y despedir trabajadores que han estado insistentemente firmando un contrato horno poder negociar tarifa y la compra de ese activo y el pago de ese activo entre otros. Entonces, la necesidad desde la óptica de los consumidores es evidente, sabe, en muchos casos pesa más que la planilla en algunas empresas para poder ver como ya lo explicó de economía en el país y creo que los consumidores están a la mano pedir una prioridad. Eso pues agradezco a las señoras y señores diputados que hoy nos acompañan para avanzar en lo que falta de este trámite legislativo. Casi me toca de último, entonces aquí mi informe no creo que me ayude mucho para dar algo novedoso. Sin embargo, hemos conversado con la Asociación de Consumidores de Electricidad de Colombia y nos hacen un par de advertencias. Para que la apertura a un mercado de la generación funcione, tenemos que tener integrada fuerte esa planificación, porque con la electricidad tenemos el tema de que la nueva generación que se haga tiene que calzar con el crecimiento que hay en la demanda. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia? Se hace un proceso competitivo, se escogen los proyectos, se asignan a los generadores, sean públicos o privados, que esa es la ventaja de esta ley, y que pueden competir los nuevos proyectos, tanto los que van a realizar el ICE, las distribuidoras, las cooperativas, como los generadores privados, y que se escoja el proyecto que más vaya a beneficiar al consumidor. Bueno, en Colombia se han escogido estos proyectos, se asignan a los generadores y no están a tiempo. Entonces tiene que haber una sanción si alguien se comprometió a hacer un proyecto para atender el sistema eléctrico nacional y efectivamente no lo hace. Porque si no, por más que abrimos el mercado y después nos quedan mal los que tenían que hacer esos proyectos, también no logramos el objetivo que es reducir las tarifas. Entonces, un tema ahí es establecer, ojalá por ley, que haya la obligación de establecer esas sanciones si ese generador
Muchas gracias, Carlos. Nuestro último participante, don Ronnie, por favor, adelante.
Gracias, Ronnie. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿De dónde va a obtener el país energía requerida para satisfacer la creciente demanda de electricidad? La electricidad requerida para la descarbonización de la economía y las industrias del futuro como semiconductores. ¿Con qué fuentes de energía vamos a realizarlo? Y tal vez entonces dividamos el panel por la mitad. Tal vez Rubén, comencemos con vos y nos venimos de Rubén hacia nuestra derecha y luego seguimos con Ronnie hacia la derecha de Ronnie hasta terminar con Mario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Esta pregunta es fundamental porque hay que darle gracias a Dios que Costa Rica es una economía que, a pesar de las particularidades que tenemos, a las dificultades que tenemos, es una economía que está creciendo. Si bien hay algunos sectores que tal vez se han visto más afectados por ciertas variables en los últimos tiempos, pero es una economía que sigue creciendo y eso hace que la demanda de energía también crezca. Y si queremos que la economía crezca todavía más, tenemos que ir adelante. Es decir, los que estamos en este sector tenemos que ir adelante varios años más, 5 años más, 10 años más adelante para estar preparados. En esa línea, el estancamiento que tuvimos a partir del 2018 en la capacidad instalada, tenemos que recuperarla, ya la hemos venido recuperando, pero vamos prácticamente 6 años atrás y hay que ponerle ganas. En el caso nuestro de las empresas cooperativas y municipales, hace unos días mencionábamos que por lo menos en el caso nuestro, la capacidad instalada que tenemos ahorita, que es como de 330 megas, la idea es poder duplicarla de aquí al 2030, pero se necesita mucho más energía. Eso es lo que nosotros podemos aportar, pero se necesita mucho más y por eso nosotros reiteramos que aquí tienen que entrar todos los actores. Don Marco lo ha dicho en la asamblea y lo ha dicho públicamente, si ocupamos 1.500 megas, el ICE no los puede hacer todos, o sea, financieramente estamos hablando de un montón de dinero y entonces ahí es donde todos tenemos que trabajar en conjunto. Como decía ahora, con el tema de planificación, este es un tema que el proyecto de ley, en la medida en que haya esa gradualidad, va en la dirección correcta. En cuanto a fuentes, yo sí quisiera hacer una aclaración y así me como la bronca yo con lo que voy a decir y les facilito aquí a los compañeros, y es, no se puede simplemente decir voy a hacer eólico y voy a hacer solar y ya está. O sea, eso está muy bien y evidentemente nosotras mismas, las distribuidoras, mucho lo que estamos haciendo es eólico y solar, pero también se necesita un respaldo, se necesitan servicios auxiliares. Entonces no podemos tener una política pública irresponsable como hubo hace unos años, de que era muy bonito salir y decir somos 99% renovables y no sé qué, pero no se estaba pensando en el tema del respaldo y de servicios auxiliares. Eso es muy delicado. Con el proyecto de ley hay que tener claro también de que si se da este cambio y ya el DOCSE no va a ser el que sea el operador del sistema, también es importante darle las herramientas al ECOSEN para que pueda tomar estas previsiones, como decía ahora don Marco, pero también las empresas distribuidoras. Es decir, nosotros luego de la crisis que tuvimos ahora, lo que estamos viendo es que todas también vamos a tener que estar trabajando en tener nuestros propios respaldos, porque la verdad que no podemos solo atenernos al ICE, ¿verdad? Y cuando hablamos de respaldo también, abiertamente, eso implica que en todo país se necesita respaldo térmico, no se puede vivir sin respaldo térmico. Si bien el tema de baterías puede ayudar un poco a nivel de las redes, definitivamente se requiere ese respaldo térmico. Y ahí también hay discusiones que en algún punto yo creo que tienen que hacerse de ese respaldo térmico, lo queremos seguir haciendo con combustibles importados, o ese respaldo térmico lo queremos hacer con gas natural. Panamá, planta gas natural. Nicaragua, planta gas natural. El Salvador, planta gas natural, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos con un esquema de importaciones de combustibles. Entonces, esos son temas que realmente tienen que discutirse desde el punto de vista de la seguridad y certeza que le tenemos que dar a los inversionistas para que sigan viniendo a este país. Muchas gracias, Rubén. Marco, adelante. Gracias, Rubén, y muchísimas gracias. Hablando sobre
potencial eléctrico de generación de electricidad en Costa Rica, aquí tengo un estudio que realizó el ICE en el año 2022 y el potencial que estamos identificando en hidro, geotermia, eólica terrestre, eólica marina, biomasa solar y otras fuentes incipientes, que por ejemplo mareomotriz, es de 32.000 megavatios. Eso es lo que estamos visualizando que el país podría tener. Un país como Singapur consume 5 veces más electricidad que Costa Rica, pero el 99% es de combustible fósil y es un país que lo logró, ¿verdad? Así que nosotros podemos llegar ahí. Para que ustedes tengan algunos datos, según la planificación del año pasado, que se está revisando este año, del 2022 que se está revisando este año porque se hace cada 2 años, de aquí a 6 años, o sea, al 2030, tenemos que instalar 1.200 megavatios de nueva generación eléctrica. Esos 1.200 megavatios no solamente son las plantas, sino la transmisión de electricidad, como bien apuntaban los compañeros. Porque, por ejemplo, el segundo concurso de solar que vamos a sacar ya va a estar dirigido a Pacífico Central y Sur, porque ya Guanacaste está topado. Porque no solamente tenemos ahí la mayor generación del país, tanto pública como privada, las empresas eléctricas también, sino que por ahí viene la importación del norte. Cuando nosotros tenemos que importar, pues se suma ahí a esos nodos la importación. Así que tenemos ese reto y desgraciadamente tenemos una ley de contratación pública que nos pone al mismo nivel de un ministerio para una industria de la cual depende el crecimiento económico y la vida de las personas de este país. Así que ahí hago un llamado importante porque no podemos seguir con esas amarras derivadas del Congreso pasado y de cierta forma apoyadas por la Contraloría General de la República. Esa inversión de 1.200 megavatios más la transmisión y otros elementos representan una inversión para el país, no estamos hablando solamente del ICE, de 4.000 millones de dólares. Eso es un 4.6% del PIB para los próximos 6 años y ahí definitivamente pues tenemos que pensar en cómo nos quitamos la capacidad de los proyectos tan pequeños que tenemos hoy en día, específicamente en la parte privada, en donde el tope son 20 megavatios para VOO y 50 megavatios para VOT, lo cual eso para Costa Rica ya le quedó pequeñito. Eso ya es como que uno tenga 5 años y se coma unos popcorn de pollo, pero ya usted sigue comiendo los mismos popcorn, pero tiene 20 años, ya usted eso no lo llena. Usted tiene que ir evolucionando conforme va creciendo la economía costarricense. Además, esos proyectos pequeños no solamente tienen una desventaja de capacidad, sino que tienen una desventaja económica por economía de escala y por costo de capital. Entonces, estamos atrasadísimos con eso y yo sé que me van a criticar mucho por pensar que el sector privado tiene que invertir más en este país, pero 4.000 millones de dólares no se los brinca nadie. Es mucha plata y definitivamente el sector público y privado junto con, y cuando digo público también hablo de las empresas distribuidoras, pues tenemos que hacer un gran esfuerzo de inversión y que nos quiten las amarras para poder hacer las inversiones, porque si no vamos a llegar a un punto en que la demanda va a seguir creciendo, como este año que está creciendo a más del 4%, de enero a mayo creció un 8% y puede ser que nos quedemos cortos porque no podemos hacer líneas de transmisión tan rápido como sea necesario. Emparejado con esa inversión en renovables, también tenemos que pensar en energía térmica. Nosotros estamos planificando una planta de gas de alrededor de 400 megavatios, ojalá con una tecnología en la que se pueda mezclar con hidrógeno para los próximos años, porque simplemente no podemos hacer hidro, porque siempre el hidro es un problema, es muy complicado. La biomasa está detenida por un tema tarifario que ahora conversé con don Eric. Tenemos que trabajar eso, porque eso es firmeza en verano. Y la renovabilidad implica variabilidad y esa variabilidad tiene que ser contrarrestada con una planta flexible y desgraciadamente las plantas hidro grandes del ICE ya están llegando a un tope para dar regulación. Entonces no podemos seguir incorporando renovable variable indefinidamente, tenemos que tener otros complementos. Entonces ahí
creo yo que tenemos que madurar desde el punto de vista de mercado del sistema eléctrico y abrirnos a esas nuevas fuentes y a esa nueva forma de hacer las cosas. Muchas gracias, Marco. Don Eric, seguimos con usted. Gracias. Yo primero quería pedirles disculpas porque voy a hacer un chiste. Yo nací en Tilarán y me crié en Opala, entonces a veces me pongo muy coloquial. Las fuentes de energía son como los huevos de gallina en Guanacaste, ¿verdad? Son baratísimas, pero nunca hay. Yo no sé si ustedes habían intentado comprar huevos de gallina en Guanacaste hace 40 años, ¿verdad? En ninguna parte vendían. Lo que hacía uno era irlos a pedir prestados donde la vecina. Y después, cuando la gallina ponía, había que irlos a devolver. Porque nadie se los vendía a uno, pero sí se los prestaban, ¿verdad? Los datos que dio Marco hace un rato de las fuentes disponibles de energía, después de aquí van para el otro lado, voy a dejarle ahí a don Ronnie que haga la explicación y no me voy a poner yo a explicar el tema, pero una cosa son las fuentes identificadas y otra cosa las fuentes aprovechables. La energía, las fuentes que hay, ¿verdad? Ahí en el estudio deben de estar cuánto está identificado y cuánto hay aprovechable. Casi siempre la relación de lo identificado contra lo aprovechable es como la mitad, el 50%, a veces un poco más, un poco menos. Sin embargo, esas fuentes, cada una tiene características diferentes. Y también me parece que hace un rato se estaba mencionando el respaldo térmico. En realidad, yo preferiría hablar de potencia firme, ¿verdad? Porque no necesariamente la potencia firme viene de energía térmica. Va a depender de si esa energía yo la tengo almacenada y la puedo utilizar en el momento en que yo quiera, ¿verdad? Y que pueda hacerlo en cualquier momento del año. Entonces, por ejemplo, en la energía de biomasa, si yo almaceno biomasa en un silo, es igual a tener un tanque de búnker almacenado. No necesariamente tenemos que pensar que la potencia firme solo va a salir del combustible fósil. Y entonces debemos de ver cuáles son las características de cada una de las fuentes de energía que tenemos y que en el país abundan, ver cuál es la característica que tiene cada una y ver cuál es el costo al que la vamos a obtener. Porque no todas las energías tienen el mismo costo. Por ejemplo, energía solar, para hablar de algo relativamente nuevo, innovador, novedoso y hasta un poco controversial por la ley 10.086 que todavía no se ha terminado de implementar al 100%. Por ejemplo, solamente las áreas de techo disponibles en San José o en la zona de concesión de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, si la Compañía Nacional de Fuerza y Luz instalara paneles solares en sus áreas de techo, o sea, de sus usuarios en San José, Heredia, Santana, todos los cantones donde hay buena radiación y que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz da el servicio, esa producción solar alcanzaría para abastecer toda la demanda de fuerza y luz, o sea, toda la demanda de energía que requiere los usuarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Lo que pasa es que energía solar solo va a haber de día, ¿verdad? Y a veces ni de día porque hay poca radiación, llueve, entonces no se puede garantizar una energía firme o en la cantidad y calidad suficiente. Entonces hay que pensar en un mecanismo alternativo o almacenar energía de esa energía solar que se tiene ahí, almacenarla en baterías o tener una fuente alterna. Esa fuente alterna puede ser cualquiera de las que indicó antes don Marco. Cada una tiene, como les decía, un costo diferente y tiene características diferentes. Y algo que yo quisiera recordar también que está en la ley de la RECEP, pero nunca se ha aplicado lamentablemente. La ley de la RECEP dice que el costo del servicio público también tiene que incluirse el costo ambiental del servicio. Entonces, si nosotros hiciéramos eso y agregáramos las externalidades positivas o negativas en el valor de la energía,
tendríamos que hacerle un cargo, ¿verdad?, por emisión de carbono o por sustracción o por fijación de carbono, dependiendo del tipo de energía que se esté utilizando. Y entonces no es lo mismo el valor económico de la energía que el valor financiero o el valor monetario final del usuario. Y eso, por lo menos en la ley de la RECEP está, pero nunca se ha aplicado históricamente. Volviendo a las diferentes fuentes de energía, que yo creo que la respuesta, resumen mía, sería que hay muchas fuentes disponibles, pero debemos de ver cuáles son las características que tienen cada una de ellas y cuál es el costo que tiene cada una de ellas para poder tener la matriz optimizada, la matriz más económica posible. Por ejemplo, la biomasa, hace un rato la mencioné, que es una fuente de energía que se puede considerar potencia firme. Sin embargo, en el país se ha satanizado tremendamente. Cada vez que se habla de biocombustibles o de biomasa, se asocia inmediatamente con competencia por áreas de cultivo para alimentación. Entonces, casi siempre un poco el discurso exagerado es que producir biocombustibles va a incrementar el costo de los alimentos. Y entonces que no lo hagamos porque se le va a subir el precio a la gente. Pero yo hago un cuestionamiento. Bueno, ¿y qué hacemos con los agricultores? Esos agricultores no merecerían tener un ingreso mucho más alto por su producto que estar produciendo un alimento de bajo costo. Eso tiene que ver no solo con política energética, tiene que ver con política agraria y desarrollo rural. O sea, son temas mucho más amplios que se deberían de discutir en un tema como este. Tradicionalmente hemos usado fuentes de energía así las más sencillas, ¿verdad? O las más conocidas, ¿verdad? La hidráulica, la eólica, ahora solar y la térmica, pero tenemos que pensar también en otros mecanismos, otros más disruptivos, como es almacenamiento de energía, otros vectores energéticos como pueden ser el hidrógeno o el amoníaco. También otras fuentes de energía que posiblemente en el país causaría alarma el solo hecho de mencionarlas. Como yo no me estoy postulando para ningún puesto político. Por ejemplo, puedo decir que El Salvador, ya el presidente Bukele anunció que va con energía nuclear y posiblemente para el 2050 o antes en Centroamérica va a haber una planta nuclear y posiblemente será en El Salvador y eso va a ser potencia firme tremenda. O sea, una planta nuclear, ahora están de moda unas modulares de paquete pequeñas, ¿verdad? Pero lo normal de una planta atómica es 1 gigavatio, o sea, 2 reactores de 500, eso es lo normal. Y es potencia firme, sin emisiones de CO2, 100%, ¿verdad? Claro, tiene otras condiciones que son discutibles, pero yo creo que todas las alternativas hay que ponerlas en la mesa y discutirlas y no satanizar ninguna antes de ver cuál es el costo que tiene cada una de ellas y el efecto que tiene cada una de ellas en términos ambientales, en términos climáticos y en términos financieros. Gracias, Eric. Don Ronnie, por favor. Gracias.
Gracias, Ronnie. Carlos, adelante. Entonces creo que el tema de aprobar esta ley cuanto antes es una emergencia, es un tema crítico, hay que hacerlo bien, pero sí reitero que tenemos que todo el sector productivo motivar a los señores diputados que tienen en la mano este proyecto para que pueda ser una realidad. O sea, creo que coincidimos en la mayoría de las partes interesadas en que es necesario y en que este proyecto tal vez no es el Ultra Plus, lo mejor que se quisiera, pero se dice lo perfecto es enemigo de lo bueno, y vemos que de parte de los productores, del gobierno, de los consumidores, consideramos que este proyecto va en la dirección correcta, y entonces lo ideal
es pues que se pueda avanzar efectivamente en que en esta legislatura, que ya lo aprobó en primer debate, pues puedan hacerle los ajustes que se consideren oportunos y aprobarlo en segundo debate y que sea pues una realidad. El proyecto no está destruyendo, es un proyecto que toma en cuenta toda esa generación, porque vemos que toda la generación que hoy existe se necesita y que lo que vamos a poner es un poquito de competencia en lo nuevo que se va a agregar al sistema. Entonces, desde ese punto de vista, pues los consumidores deberíamos estar atentos y promoviendo que cuanto antes se pueda aprobar este proyecto e aprovechar todo ese potencial que tiene Costa Rica en fuentes renovables y aprovechar del lado de la demanda que estamos creciendo, que estamos con, digamos, ventajas para la atracción de inversión extranjera directa y creo que los elementos están ahí, lo que necesitamos es ese trabajo ahí en el Congreso, ese lubricante que haga que las piezas pues se muevan lo más rápido posible para que no tengamos este choque entre la demanda de electricidad que está creciendo y una oferta que está restringida por N leyes que le han puesto restricciones. Gracias, Carlos. Mario, adelante. Gracias. Vuelvo a la pregunta original de dónde va a obtener el país la energía requerida. Así es, ¿verdad? Bueno, primero hay que entender nuestro crecimiento, y que ya lo he indicado. Pasamos de tener una estimación de crecimiento de 1% anual a más de un 4% anual, como bien lo ha señalado don Marco Acuña, que es el que, imagino, pasa noches en desvelo pensando cómo atiende este crecimiento que no estaba considerado. Y es que, desafortunadamente, el país descuidó la planificación, hay que decirlo así de claro, porque pensó que estábamos creciendo al 1%. Incluso yo recuerdo que el plan de expansión del 2020 se hizo con un escenario medio, utilizando como escenario medio el escenario bajo del crecimiento de la demanda, así de absurdo. Claro, eso llevó como consecuencia a desconectar las plantas del sector privado porque no hacía falta. También absurdo. Estábamos en una coyuntura y con un esquema de planeamiento que era distinto a lo que se había hecho durante 30 años antes. Y así hasta yo. Claro, se desconectaron las plantas la situación se revertió porque obviamente es así, estamos en un sistema hidrotérmico con predominancia de hidro y sabemos que cuando tenemos estas situaciones como la del cambio climático acelerado de la variabilidad climática, vamos a tener estas circunstancias y se ocupa todo el parque eléctrico y se ocupa más. Y don Marco tuvo que salir en carrera a alquilar plantas de emergencia y si no hubieran estado alquiladas estas plantas de emergencia habríamos tenido racionamiento, eso yo no tengo la menor duda. Entonces, vean que es importante tomar las previsiones de planificación para obtener la energía que el país requiere, pero ya que la tienen, no la desperdicie. O sea, tenemos plantas privadas que estuvieron paradas, quedan algunas cuantas, están haciendo un esfuerzo, pero es importante incorporarlas a la brevedad posible cuando estamos todavía teniendo consumos, cuando por dicha hemos visto que el envase arenal va repuntando, pero no va a estar en su máximo nivel para el año entrante, por supuesto que no, eso no funciona así, es un embalse plurianual. Entonces, lo que quiero decir es que me alegra que también estemos viendo niveles de potencial tan altos, porque el potencial nos va a marcar cuánto tenemos de disposición en energías renovables. Y voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo que señaló también muy bien el presidente ejecutivo Lice de la limitación que se tiene para poder hacer contrataciones. Es que esto no tiene sentido. La ley 7200 que ha funcionado es una ley con muchos límites, así se creó, solo para darle un pequeño espacio al sector privado de participación. Es una ley que se discutió en los 90s, se discutió en los 80s, ese es el marco de los años 80s, se aprobó en 1990 y se refiere a una ley que se llama la ley PURPA, una ley de los Estados Unidos para los productores independientes que es de los años 70. Con ese marco estamos trabajando aquí en Costa Rica en el año 2024. Hemos tenido en los años 90 una ola eléctrica de mercados mayoristas y Costa Rica, bien gracias.
Hemos tenido en los años 2000 una ola de mercados de confiabilidad en el sector eléctrico y Costa Rica, bien gracias. Y ahora en el año 2020 y en estos años tenemos un proceso de transición energética y Costa Rica todavía sigue trabajando con un marco del siglo pasado. Esa es la urgencia, don Carlos, que usted señala, la urgencia de aprobar una ley de modificación y de reforma del sector eléctrico, que algunos se oponen férreamente a esto, pero el país lo ocupa desesperadamente. Además de eso, tenemos un crecimiento de economía descarbonizada, como lo ha marcado. Eso requiere duplicar la matriz energética o tal vez más, así de necesitados estamos. Y la industria de semiconductores, no solo a ese ha llegado, pero la industria de semiconductores es una oportunidad fundamental, como bien lo señaló el viceministro de Energía. ¿Y qué le vamos a decir cuando tocan la puerta? Ocupo 10 megavatios firmes, ocupo 15 megavatios firmes. ¿De dónde? ¿De dónde, señor viceministro? ¿Dónde vamos a darles? Y si tocan la puerta y aquí no la abrimos, se van para Panamá, se van para México, se van para Indonesia y perdemos la oportunidad. Y Costa Rica no se merece perder la oportunidad, ni nuestros hijos ni nuestros nietos se merecen perder esa oportunidad. Ya me oscurecieron el forro, seguro. Vamos a ver cómo me va. Me disculpan. Verdad, muchas gracias. Ahí me iluminaron otra vez. Entonces, esto del potencial a mí me llega como al corazoncito, porque hace 35 años yo trabajaba haciendo estos cálculos en el ICE. Nada más que no teníamos 32.000 megavatios y le agradezco a don Marco que nos actualizara el dato. Y coincido mucho con don Eric que esto es un porcentaje nada más de que se aprovecha. Tenemos las posibilidades de aprovechar más viento y más sol en Costa Rica. Hay mucha electricidad, pero vean, yo soy ingeniero civil con especialidad en hidroelectricidad. No le recomiendo a nadie que estudie eso, que este país difícilmente se va a poder hacer otro proyecto hidroeléctrico y menos grande por un problema mental. No vemos que ese recurso es necesario, a pesar de la maravilla que es la producción hidroeléctrica, la flexibilidad que dota, que es grande. Y también lo veo difícil en geotermia. O sea, geotermia es una energía muy linda, pero es muy cara y es muy rígida en cuanto a su operación. Y los otros esquemas digamos, los otros esquemas que tenemos de potencial energético son muy interesantes, pero no cumplen con el requisito, don Carlos, tiene que ser competitiva. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer el análisis de qué es lo que requerimos. Creo que sí, el país tiene la energía necesaria, pero requiere el complemento que se han señalado. Y el complemento, de lo que yo he visto, debería ser gas natural, una planta de gas natural. Don Rubén lo señaló bien, Panamá tiene, Nicaragua tiene, El Salvador tiene, Honduras tiene un análisis detallado de eso posiblemente, y nosotros otra vez, bueno, no otra vez, don Marco ya nos señaló que está haciendo un trabajo de 400 megavatios y ojalá pueda servir porque esta es una energía que se requiere. Se requieren millones de dólares de inversión, miles de millones de dólares de inversión. El sector privado está dispuesto a trabajar, claro, lo ha estado dispuesto, lo ha demostrado. Yo represento a ese sector y ese sector ha invertido en los espacios en que se permite, pero realmente son espacios muy limitados y además ocupamos reciprocidad. No ocupamos que nos digan, su contrato ya no lo queremos más, hasta luego, venga dentro de 2 o 3 años y vea qué hace con la planta mientras, cuando en Costa Rica no hay nada que hacer con esa energía si no se la vendo al ICE. Entonces, creo que el tema de reciprocidad tiene lógica. Hemos discutido en la Asamblea un proyecto para exportar esos excedentes, para que el país que tiene excedentes de energía pueda exportarlos, y ha sido un calvario. Los diputados lo saben y las diputadas lo saben. ¿Por qué? Por un problema mental. Entonces, en Costa Rica requerimos, yo diría que hay 3 requisitos para la inversión del sector privado. Seguridad jurídica es el primero, seguridad jurídica es el segundo y seguridad jurídica es el tercero. Y eso es lo que tenemos que trabajar para que la gente pueda venir aquí, creer en este país, porque si no, o como les digo, no vamos a poder darle una respuesta a los consumidores y a los inversionistas en otras áreas como el sector de semiconductores. Y solo para terminar, miren, es muy importante el ambiente competitivo para mejorar las tarifas de todos los usuarios, de todos, no solo del sector productivo. Este proyecto de ley, tal y como está planteado, es un proyecto de ley usuariocéntrico, porque si no lo fuera, no sería sostenible en el tiempo, porque si un proyecto de ley se propone para beneficiar, un proyecto de ley integral como este se propone para beneficiar a un sector o a una institución, no puede ser sostenible en el tiempo. Eso ya lo pasamos. Ahora lo que se trata es de lograr terminar esta discusión para tener un instrumento actualizado y no con los instrumentos que tenemos de los años 70 del siglo pasado. Muchas gracias, Mario.
Vean, señores panelistas, nos hemos portado pésimo, nos hemos volado ya el tiempo. Entonces, mi propuesta, para no afectar el cronograma de todo el día de hoy, es que la tercera pregunta la metamos dentro de sus punto final. Era cuál es su idea final que quiere transmitir, y tal vez si dentro de eso pueden decir qué grado de apertura es la adecuada para este país. Y les voy a dar 2 minutos nada más a cada uno, y esta vez sí voy a interrumpir porque estamos ya vencidos de tiempo. Entonces, tal vez, don Ronnie, si comenzamos con usted, vamos a su derecha para hacer ese cierre final, su mensaje final, y si nos puedes decir qué grado de apertura consideras que deberíamos tener. Gracias, José Pablo. Mensaje final. Quiero primero agradecer que estamos hablando de esto y que estamos hablando del punto central y no de las instituciones y las personas, que es un error en el que caemos. Y si se debate con argumentos, con conocimiento, siempre es constructivo. Y eso fue lo que tratamos de hacer en el proyecto de ley, ser muy honestos y constructivos, tratando de poner lo que le sirve al país. Y un tema adicional que no quiero dejar pasar: nosotros tenemos una gran deuda con la región en el tema de reciprocidad y gradualidad. El proyecto nos permite pensar en el mercado eléctrico regional de una manera más para poder resolver el tema de transacciones de energía y poder utilizar los óptimos regionales a la hora de bajar costos, y eso es importantísimo en el modelo. Desde el 2011 no se toca eso, el 2011 más bien se hizo para cerrarlo, y eso no tiene sentido, y por eso es que el proyecto de ley lo propone. Nosotros lo que creemos es que es una oportunidad y tenemos que hablarlo, perfeccionarlo y ver que esto es el inicio de un proceso mucho más extenso con respecto al tema de modernización del Estado en el sector eléctrico. Gracias. Gracias, Ronnie. Carlos, 2 minutos. Bueno, el tema de el grado de apertura, yo creo que el proyecto incluye pues ese mercado mayorista para digamos, el 10%, el 90% ya las distribuidoras tienen que garantizarlo ahí en el mercado, en los contratos. Pero abre esa opción de que haya, digamos, un mercado mayorista. Eso me parece que es el elemento central, y que introduce la figura del gran consumidor. Yo creo que solo que exista la figura del gran consumidor ya es bueno, porque le pone un motor de eficiencia ahí. Ya he escuchado a la cooperativa de Copelesca preocupada de que se le pudiera ir algún gran consumidor de su área de concesión al mercado mayorista. Eso, pues don Mario aquí lo ha explicado, que es muy difícil, porque ese productor de energía tiene que garantizarle la continuidad de esa potencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, y realmente eso no lo va a poder hacer un generador privado. Tendría que ser algo que negocie pues con alguna empresa distribuidora. Si Copelesca, por ejemplo, perdiera a un gran consumidor en su distribución, no va a perder la generación que ya Copelesca puede vender, porque lo puede vender a otro, al ICE, al mercado centroamericano. Entonces no va a perder ya el 60% de esos ingresos, porque eso es la generación. La transmisión siempre se va a tener que hacer, y eso tiene una tarifa, es más o menos el 10% del total de la tarifa. También el ICE pues la va a poder cobrar. Entonces queda ver cómo queda el tema de la distribución para que eso sea. Entonces ahí es donde Copelesca tendrá que trabajar para que no pierda ese cliente. Incluso ya Copelesca, que ha sido líder, ha sido innovador, ya tiene una tarifa especial para los grandes consumidores. Entonces, nos parece importantísimo que se incluya la figura. Sabemos que no es fácil. ¿Y cuál es el tamaño? Yo creo que no es necesario, o sea, en el proyecto está en 5 megas, luego bajarlo a 3 y luego evaluar cómo se comporta el asunto. Me parece apropiado.
porque lo que aquí pasa, debería pasar como es en un mercado en la bolsa de valores, donde cualquier empresa que quiere captar recursos puede emitir títulos, pero para participar en ese mercado tiene que presentar un prospecto, tiene que registrarse, tiene que tener personal calificado para conocer cómo se maneja ese mercado, y eso tiene un costo. Entonces, todos aquellos que pueden tener un beneficio después de pagar todos esos costos, pues deberían tener acceso a ese mercado mayorista. Pero yo considero pues que es importante ponerlo porque de alguna forma ya le pone una preocupación por la eficiencia y por las tarifas más bajas para que los clientes no se le escapen. Muchas gracias, Carlos. Mario, 2 minutos. Gracias, José Pablo. Si el expediente propone un mercado mayorista y si estoy de acuerdo con esta propuesta, por supuesto, estoy de acuerdo con la propuesta de abrir el mercado, por supuesto. Sin embargo, la propuesta de apertura de este expediente es una propuesta muy básica, muy inicial, ¿verdad? Hay gente que dice que es una propuesta de apertura salvaje, nada que ver. Los que dicen eso simplemente no entienden de mercados eléctricos. Lo único que está haciendo el proyecto de ley es abrir el mercado de generación en el segmento de generación a la competencia, eso es. Es decir, el proyecto no plantea ningún esquema de privatización, no cambia la naturaleza verticalmente integrada de las distribuidoras o el ICE, no abre el mercado minorista, no sustituye o elimina, no sustituye ni elimina el modelo solidario del CEN y solo permite la exportación de excedentes. Así de limitada es esta propuesta de apertura, pero eso es el primer paso en la dirección correcta. Y eso, digamos, para aprovechar los 2 minutos, José Pablo, entonces, sí es muy importante hacer este cambio. Hay que discutir, me parece, cuáles son los mínimos razonables y creo que en eso estamos y espero que le podamos, digamos, hacer sugerencias a las diputadas y diputados del Congreso, que son los que tienen en sus manos las decisiones, de cuáles son esos mínimos razonables para llegar a acuerdos. Y desde el punto de vista de cierre, lo que les quiero decir a este auditorio, después de agradecerles la paciencia que nos han tenido de escucharnos, es que el lujo que no podemos darnos es no hacer nada. Ese tiempo ya pasó. Si no hacemos nada, no vamos a poder atender el crecimiento de la demanda, no vamos a poder atender un cambio hacia una economía descarbonizada, es decir, no le vamos a dar esa oferta al usuario costarricense y al productor costarricense y no vamos a atender oportunidades como la de el negocio de los semiconductores o la industria de semiconductores. Entonces, creo que ese es el único tema que yo diría que es que tenemos que hacer algo, Creo que debería aprobarse este expediente a la brevedad posible y ese sería mi mensaje final. Trabajemos para aprobar el expediente 23414 con los ajustes que podamos sugerir y lo que consideren correcto las diputadas y diputados del Congreso. Gracias. Gracias, Mario. Adelante, Rubén, 2 minutos. Muchas gracias. Creo que soy el único que he cumplido el tiempo, entonces si me paso 2 minutos ahí me los dejo. Vamos a ver, creo que hay algo muy interesante, yo creo que eso es algo que tenemos que tener todos claros, ya lo hemos dicho nosotros en la asamblea. Y es interesante como hiciste las 3 preguntas, a mí no me las pasaron antes, pero es interesante porque los 2 primeros temas son donde tenemos acuerdo entre todos nosotros. O sea, todos sabemos que necesitamos más energía, todos sabemos que las leyes hay algunas obsoletas, todos sabemos que tenemos que avanzar en eso. Sin embargo, este último tema que toma Carlos, que lástima que lo dejó de último y ya sin tiempo, es el tema donde la ley sí tiene que cambiar. La ley tiene que cambiar. Vea que estamos de acuerdo con todo lo demás, estamos de acuerdo también con el norte, pero si se hace esa apertura de comercialización de los grandes clientes como quieren, la afectación financiera que vamos a tener las empresas distribuidoras, tanto las que yo represento, municipales como cooperativas, como el ICE y sobre todo la CNFL que está ahí atrás, es gravísima. Nosotros no comemos cuento, o sea, nosotros sabemos el mercado en el que estamos y sabemos la labor que nosotros hacemos y nosotros nos debemos a todos nuestros usuarios, las familias, las pequeñas y medianas empresas. No estamos de acuerdo en esa parte del proyecto de ley solo para darle un beneficio a los grandes consumidores de energía que va a afectar a los demás porque esa pérdida de ingresos se termina trasladando al resto de usuarios y lo hemos venido diciendo categóricamente.
se tiene que aprobar la moción 155 para que esa apertura del mercado de comercialización se restrinja única y exclusivamente a los clientes que están en alta demanda, que de por sí ya tienen 30 años de tener condiciones diferentes. Esa es nuestra posición. Y efectivamente se necesita un cambio en Costa Rica, se necesita un cambio en Costa Rica, pero aquí es donde todos tenemos que poner de nuestro lado. Nosotros venimos aquí a decir que es importante avanzar en generación, que es importante avanzar en planificación, pero también los demás actores como ustedes tienen que aportar de su lado, porque no pueden ir a querer todas maduras. Entonces, qué dicha que tocaron el tema al final, lástima que fue en estas circunstancias, pero definitivamente, si no se aprueba la moción 155 y eso no se cambia, yo veo que este proyecto no va para ningún lado. Y por eso son más de 200 mociones y en 5 sesiones, que aquí está doña Daniela y hablará en la tarde, ya han avanzado como con 36 mociones. Así no va a salir, así no va a salir. Se necesita un consenso, se necesitan hacerle esos cambios que son necesarios. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Y creo que sí estuviste en 2 minutos, me parece. Creo, no sé. Adelante, Marco. Ya se despertó todo el mundo. Sí, hasta gracias, aplausos Rubén. y todo. Bueno, muy bien. No, cada uno tenemos nuestras posiciones y si tenemos que construir, pues el arte es ceder en lo que podamos y mantenernos en lo que podamos también. A ver, ¿cuánto apertura de mercado? Pues, o ¿cuánta apertura de generación? Pues eso lo irá definiendo, pues qué tan eficiente sea la participación privada eventualmente. Yo creo que eso no es una pregunta que se pueda contestar. El mercado de cierta forma ya está abierto porque hay participación privada pequeña, si se quiere llamar. El ICE tiene un 65%, las empresas distribuidoras y privadas tienen el resto en la parte de generación de electricidad. Generalmente en el mundo las grandes empresas de electricidad van a ir comprando otras y se van haciendo pues más grandes. En Estados Unidos en telecomunicaciones hay 2 o 3 operadores de telecomunicaciones, por ejemplo, en México hay 2, aquí hay 3, ¿verdad? Así funcionan los mercados. Entonces no es nada raro que haya una empresa dominante en un mercado y otras más pequeñas. Es importante hacerlo. Nunca un presidente ejecutivo del ICE había estado sentado en una mesa de trabajo un proyecto de ley de electricidad en la Asamblea Legislativa y tampoco sentado aquí hablando de un proyecto de ley. Nosotros consideramos, no solamente el ICE, sino el Ejecutivo, que tenemos que hacer algo. El hecho es que tenemos que hacer algo y aprovechar la coyuntura para no volver a caer en errores del pasado. Tenemos que modernizar esta cuestión y ya, no tenemos más allá, pero eso sí, siempre con las empresas eléctricas actuales que lo han dado todo para que este país tenga los indicadores de desarrollo económico y social, pues no se vean perjudicadas. Y eso significa que tengamos la igualdad de condiciones para competir. Eso es lo que el ICE ha estado pidiendo y eso es lo que el ICE va a seguir pidiendo, así como don Rubén lo mencionó con sus representadas. Nosotros queremos igualdad de condiciones. No podemos estar en un mercado participando por subastas con generación privada, con una ley de contratación pública y con todas las leyes que nos amarran en este país. ¿Por qué? Porque el ICE mueve casi el 3% del PIB de este país desde el punto de vista de ingresos. Cualquier cosa que le pase a la institución desde el punto de vista financiero va a afectar el país desde el punto de vista fiscal y eso hay que tenerlo muy claro y vamos a ser pues defensores de esa posición para que haya una igualdad de condiciones en un mercado. Gracias. Gracias, Marco. Don Eric, adelante con 2 minutos de cierre. ¿Vas a poner polémica de adelante o no? Ya, vamos. Estuvo bonito, estuvo bonito. Gracias. Adelante. Vamos a aprovechar los 2 minutos y sacar el chilillo un rato. Nosotros, lo primero que hay que aclarar es que privatización y apertura no es lo mismo. Privatizar es vender algo que es público en este momento, venderlo al sector privado, ¿verdad? Y el proyecto de ley no tiene nada de eso. Que aquí puedo rápidamente decir que hay 2 distribuidoras que son sociedad anónima, la Compañía de Fuerza y Luz y la SPH, ambas son de capital accionario, solo que una es de propiedad estatal, otra es de propiedad municipal, entonces el régimen de propiedad no tiene que ver con el costo, es más, si hacemos una correlación del régimen de propiedad y los costos de operación, posiblemente le da negativo al sector público. Y ahí tenemos
representantes de la Cámara de don Rubén viniendo a pedir 30% de aumento porque de un pronto a otro sus costos financieros en un proyecto le pasó a tasa variable, ¿verdad? Y quieren que los usuarios le compensen eso. La ARECEP eso no lo está admitiendo. Pero para no hacer tanta crítica voy a decir que deberíamos de pensar, o sea, en la cadena de valor del sector eléctrico, o sea, dónde se puede introducir apertura y dónde no. Es más, en la parte de generación ya está abierto, ahí hay participación privada y el 18% de generación se está produciendo por actores privados. Más bien lo que hay que hacer es subir los límites de capacidad de esos proyectos para que puedan ser más grandes y no con esos límites actuales de 20 o 50 megas. O sea, si ustedes revisan la ley del ICE, la ley 447, creo que son 447, 449, 47 del 49, sí. Lo que dice es que el ICE procurará abastecer la demanda. Ese discurso de que el ICE es el único obligado, ¿verdad?, es de un expresidente ejecutivo que lo usó para justificar inversiones faraónicas en proyectos hidroeléctricos con factores de planta que apenas llegan a asimilar un proyecto fotovoltaico. Y después quieren que todos los usuarios paguemos el servicio al costo, o más bien a lo que cuesta o a lo que cueste. Eso no debería ser de esa forma. O sea, si queremos tener un país competitivo, los proyectos de generación deben ser lo más económicos posibles. Ya veíamos hace un rato que es el 60% del costo, ¿verdad?, del componente final de electricidad. Y este proyecto de ley lo que está haciendo es creando una competencia por entrar al mercado. En realidad no se va a dar competencia dentro del mercado. Lo que está haciendo es creando contratos de capacidad para construir plantas, pero no va a haber, como en el sistema regional o en algunos sistemas de Centroamérica, que hay competencia diaria, ¿verdad?, donde hay precios diarios de predespacho y de liquidación. O sea, este proyecto de ley apenas, como decía don Mario, es un acercamiento incipiente, ¿verdad?, a una apertura. No hay una apertura fuerte de mercado, en realidad es apenas una aproximación. En la transmisión, lo más práctico es que sea un solo operador, pero eso por ejemplo, no habría, pienso yo, en la transmisión objeciones o imposibilidades para que el ICE, por ejemplo, pueda en el futuro hacer líneas de transmisión con mecanismos BOT, que pueda contratarlos y que alguien se los construya y al final del repago se los devuelva. Y en la distribución lo que tenemos es un oligopolio de distribuidoras, 8 distribuidoras que están asignadas geográficamente, que apenas medio se tocan, no compiten directamente entre ellas, apenas algunos casos así fronterizos, pero que también tienen activos de generación, entonces no son óptimos en sus costos. Una distribuidora sin activos de generación que solo se dedique a generación sería mucho más eficiente, ¿verdad?, si tuviese que ajustarse en sus costos a solamente los costos propios de la actividad de distribución. Y para terminar en una controversia o plantearle aquí a Rubén, ¿verdad?, el famoso sistema solidario que tenemos no es tan solidario como nos lo pintan. Y le voy a poner un ejemplo de sus propios miembros, de las cooperativas. La cooperativa de Copesantos, que es una zona rural donde no hay producción industrial y casi no hay comercio, ya es una cooperativa que tiene un mercado descremado. Ahí no van a perder ningún cliente industrial grande, tal vez 1 o 2. No estoy diciendo que no le vaya a pasar a las otras, pero lo que estoy diciendo es que si nosotros observamos en la composición del mercado de Copesantos, vemos que es una distribuidora que no tiene una distribución similar al resto del país en cuanto a cantidad de clientes o consumo residencial, industrial y comercial, y eso hace que sus tarifas sean mucho más altas para el consumidor final, porque en otras distribuidoras que hay más consumo comercial o industrial se le carga la mano a esos consumos
para bajarle el costo a los residenciales. Y Copesantos no tiene esa bolsa de atrás con efectivo, no tiene dónde meter la mano para coger plata. Entonces, el sistema que tenemos no es tan solidario como nos lo pintan, está de alguna forma desfigurado, ¿verdad?, por las condiciones territoriales de cada una de las distribuidoras. Entonces, si de veras quisiéramos corregir esos temas, todos los que estamos aquí gastando en electricidad de San José deberíamos de estarle pagando algo a los de Copesantos para que les cueste lo mismo a ellos que a nosotros. Gracias. Bueno, llegamos al final del panel. Primero quisiera agradecerles a los panelistas de estar presentes acá y haber contribuido a la discusión. La idea de este panel era poner diferentes posiciones delante de todo el auditorio. Creo que ese objetivo se cumplió inclusive con esta última pregunta. Creo que hay muchas cosas en común en las opiniones de los que estamos acá. Creo que podría resumir que requerimos de una ley para poder garantizar que este país continúa con un crecimiento económico en una forma sana, que podremos traer nuevas oportunidades de trabajo para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Ese es un deber patriótico que tenemos acá, y más bien yo diría que los invito a todos los que estamos aquí presentes a que busquemos la forma de cómo sí ponernos de acuerdo para que esto salga. A pesar de posibles diferencias que puedan haber, que están incluidas dentro de la ley. Yo puedo argumentar si es importante o no tener el gran consumidor ahí, de qué tan grande sea, pero necesito que la ley de alguna manera traiga una modernización al sistema eléctrico nacional. Son 12 leyes que no se hablan entre sí, que son dificilísimas de administrar, que la planeación, no existe planeación nacional, no existe planeación a largo plazo, no existe un ente regulador independiente. Todos esos son componentes que son cruciales de esta ley. Entonces yo invito, y más bien como costarricense y ciudadano puro, digo, esta ley es un deber y más bien debemos ver cómo lo planteamos y cómo apoyamos el momento en que se encuentra la ley, que está en la Asamblea Legislativa, y cómo ayudamos para que esta ley continúe. Claro, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo. ¿Qué les parece? Adelante. Gracias.